y va a dividirse en tres grandes módulos. El primero que tenemos este mes, uno que vendrá después de 6 meses y otro después de un año, ¿verdad? Este primer módulo de la cátedra ¿Quiénes somos? Lo que vamos a discutir es cómo construimos nuestra identidad cultural, ¿verdad? El segundo módulo es nuestra identidad social y el último módulo de la cátedra discutiremos la identidad política, nuestra identidad política. Este primer módulo se divide en 4 sesiones, que son los sábados de este mes, y los 3 primeros sábados vamos a hacer discusiones y el último sábado tenemos un proceso de, digamos, la evaluación, pero más que nada es saber cómo se ha ido aprendiendo, comprendiendo estas discusiones colectivas. Esta primera sesión vamos a dialogar sobre lo que es la posibilidad de ir construyendo una otra historia que parte de entender que hay que deconstruir la historia oficial, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los pueblos, sobre todo los pueblos ancestrales, han sido marginalizados, han sido excluidos de este relato, ¿verdad? Y claro, como ha sido un relato que viene desde el colonizador, que no quedó en la época de la colonia, sino que ha continuado en estos más de 500 años, el proceso de ir deconstruyendo este relato es el que queremos hacerlo colectivamente, ¿no? De hecho, ya hay ejercicios, las mismas comunidades y pueblos han ido reconstruyendo este relato, pero creo que hay que hacer un esfuerzo de como sintetizar esta deconstrucción primero, porque si no deconstruimos el relato oficial, difícilmente vamos a ir construyendo nuestro propio relato, que es ir construyendo nuestra propia historia, donde se vaya afirmando una identidad cultural autónoma, soberana, libre, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar trabajando una categoría que es necesario pensarla, que es esto que se conoce como el eurocentrismo. El eurocentrismo es una mirada desde Europa que ha ido construyendo la historia de todos los pueblos que fueron sometidos y colonizados, y que a partir de esa mirada se fue también construyendo la identidad de esos pueblos oprimidos, ¿verdad? La construcción de la identidad cultural de estos pueblos desde la mirada de Europa lo que hace es garantizar el sometimiento de estos pueblos, ¿no?, para poder, sobre la base del sometimiento y la destrucción de una identidad autónoma, abrir las puertas a la colonización y al pillaje colonial, a la destrucción de nuestros territorios, no solo territorios físicos, sino territorios subjetivos. Entonces, nosotros necesitamos entender lo que es esta perspectiva eurocéntrica para poder deconstruirla y abrir una perspectiva propia. Esta nueva perspectiva no supone que vamos a romper todo diálogo con el Europa occidental, sino justamente a poder establecer un diálogo de igual a igual, ¿verdad? Y saber qué es lo que nosotros podemos tomar de Europa, ¿no?, y de Occidente, y lo que definitivamente no nos interesa tomar. Pero implica volver hacia las comunidades, y eso es el ejercicio que queremos hacer, a lo profundo de las comunidades, para de ahí por tener la fuerza de poder mirar aquello que es no solo extraño a nosotros y diferente, porque eso no habría problema, sino aquello que es extraño y diferente, pero que nos somete, ¿verdad? Ya. Tendríamos que identificar esto, pero la identificación, para también quebrar un procedimiento, una metodología de colonización, esa identificación tiene que darse desde nuestras propias experiencias cotidianas. Es decir, que en nuestra vida cotidiana ahora, ¿no es cierto?, puede darnos las huellas para encontrar la posibilidad de reconstruir toda la historia, ¿no?, desde nuestro lado, ¿no?, porque es difícil que podamos ahora ir al pasado en el sentido real, ¿no es cierto?, y saber qué pasó. Pero estas huellas de la historia las tenemos que encontrar en nuestra vida actual, en esta vida. Y poder ir mirando qué
formas culturales están todavía, digamos, activas, ¿no es cierto?, y que son la que nos va a permitir ir desmontando esta otra historia. Entonces, vamos a dar algunos elementos, algunos ejemplos para que cada comunidad pueda hacerlo, ¿no? En nuestros territorios, incluso cada persona puede hacer incluso relatos personales, pero que se anclen en nuestro convivio. Voy a poner el escenario actual para que sea más fácil. En el escenario actual, post-paro, como todos y todas se habrán dado cuenta, ha resurgido un discurso racista, ¿no? Un discurso racista, un discurso de odio, que busca deslegitimar las prácticas, en este caso todas las prácticas de lucha de los pueblos ancestrales y de los pueblos diferentes, como son también las comunidades montubi y las comunidades vascas. Entonces, en este momento donde como que regresa con fuerza este discurso racista que es de origen eurocéntrico, ¿no es cierto?, nosotros podríamos hacer ahora, en estos momentos, el ejercicio de ver cómo vamos generando sentidos distintos, pero estos sentidos distintos, para justamente acabar con el eurocentrismo, son sentidos que no parten de lo abstracto, que es como opera el pensamiento occidental, sino que parten de lo concreto. Entonces, voy a empezar con algunas cosas que yo estoy ya planteando, estamos planteando colectivamente para combatir este discurso, que es una especie de recolonización permanente, ¿no? Y ahora con una violencia que tiene que ver con el racismo. Uno podría preguntarse, digamos, para concluir nuestra historia, a partir del hecho de que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos culturalmente estos pueblos que ahora nos autodefinimos pueblos ancestrales, en otros lados pueblos originarios, ¿verdad? Los runas también se autoidentifican algunos compañeros. ¿Quiénes somos? Parte de cómo vivimos, ¿sí? Y cómo hemos sobrevivido a pesar de, y qué es lo que ahora se vuelve a actualizarse en las revueltas, en los levantamientos. Y a mí, cuando me hago esta pregunta permanentemente, se me viene estas formas de organización que tenemos. Por ejemplo, se habla de las formas de organización comunitarias diferentes a las formas de organización de la ciudadanía, formas de organización basadas en el individuo que viene de Europa. Y esas formas comunitarias, además, asentadas en una estructura social, incluso que es, desde mi punto de vista, previa a la comunidad, que son los años, las familias, ¿no? Y cuando uno piensa en la comunidad y sobre todo piensa en las familias, uno se da cuenta que esta forma de organización ha subsistido estos 500 años, ¿no? Ha subsistido, es decir, más allá del ejercicio de destrucción de los procesos de colonización, son formas que han subsistido. Y son formas que han subsistido y además que nos permiten sobrevivir cada ataque, cada violencia del sistema capitalista, que es un sistema colonial y es un sistema al mismo tiempo patriarcal. Entonces, en estas formas de organización, por cierto, cuando uno piensa a qué forma de producción están articuladas, ¿no es cierto? Esta forma de organización social, que es la comunidad y la familia, ¿a qué forma de producción está articulada? Y uno piensa que es una producción, siento yo, campesina. ¿Sí? Es una economía agrario-campesina, ¿no? Que es muy diferente a una economía agrario-industrial o diferente a una economía industrial. Entonces pienso y digo, este país es un país fundamentalmente campesino. Y miren, esta realidad nuestra se hizo evidente en estas luchas, ¿no es cierto? Cuando se discute el tema de las paralizaciones y uno dice, si es que el mundo indígena, el mundo campesino, el mundo montubio, el mundo afro paraliza, o sea, va a haber problemas de quién nos alimenta, ¿verdad? Y eso se dijo como parte de nuestra lucha. O sea, ¿cuáles son los sectores
que alimentan a este país, ¿no? Entonces, eso es el mundo campesino, no es el mundo industrial, es el mundo campesino, ¿verdad? Y entonces, ahí está, digamos, parte fundamental de nuestra identidad, no la identidad que se queda en el campo, sino la identidad de toda la sociedad ecuatoriana. Porque la sociedad ecuatoriana es profundamente campesina, ¿verdad? La industria en este país son estructuras muy frágiles, muy débiles, ¿no es cierto? Este país no es industrial, este país es campesino, ¿no es cierto? Y es esa economía campesina el fundamento de la identidad cultural de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ahí nosotros ponemos un elemento para ir construyendo la otra historia de que la base, ¿no?, donde se asientan las formas culturales diversas de este país es campesina y por lo tanto viene de los pueblos ancestrales. Pueblos que no se han quedado en el pasado, y eso hay que también entender, pueblos que no están en un museo, sino pueblos ancestrales que han ido desplegándose, ¿no?, y han ido diferenciándose y han ido abriendo este arco iris cultural, pero desde la lógica campesina. Entonces, ¿qué es la lógica campesina? Desde la producción. La producción campesina, es decir, aquella que ha resistido a los procesos de mercantilización, es la que ha sostenido las formas de organización del alto y de la comunidad, que son formas de organización social, ¿no es cierto?, donde el eje identitario es el nosotros y no el yo individual. O sea, que es lo propio del occidente industrial, lo que se conoce como culturas blancas. Lo nuestro es dónde se asienta la organización de nuestra sociedad, porque es una economía campesina fundamentalmente, es en esta identidad que pasa por el nosotros. Si tanto el yo como el tú, para autoafirmarse, tienen que pasar por el nosotros. Y eso no solo está en lo rural, eso hay que entender, eso está en la ciudad. Porque cuando uno piensa y nos quieren, y ahí viene la pelea con esta otra historia, la historia oficial, nos quieren separar hablando de un mundo indígena y un mundo mestizo, ¿no? Y además, cuando los mestizos se autoidentifican como mestizos, ni siquiera dicen indígena mestizo, afro mestizo, dicen blanco mestizo. Fíjese, ¿no? O sea, eso es interesante poner atención, porque le ponen el peso en la blanquitud, ¿verdad? Y entonces se paga, y esto ahora, como discurso del poder, ahora se ha actualizado el tema de querer separar a los mestizos de la clase media quiteña, ¿no es cierto?, con el mundo indígena. Es una separación. Y eso es lo que esta otra historia tiene que combatir, porque es una mirada del poder y una mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esto de si el fundamento es campesino y viene de los pueblos ancestrales, este fundamento cultural atraviesa toda la sociedad ecuatoriana en distintos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno piensa en la comunidad, y voy a poner ejemplos, ¿no? Cuando a veces aquí en la ciudad la gente dice, no, es que yo soy blanco mestizo, o sea, realmente esa es mi identidad. Y el problema de la identidad no es, de la identidad cultural, no es en estricto sentido un problema de sangre, un problema biológico, ni siquiera es un problema fenotípico. El problema de la identidad que estamos hablando es un problema cultural, es decir, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo estructuramos nuestros afectos, cómo estructuramos nuestra cotidianidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy aquí en los sectores que más blancos se quieren y comienzo a preguntarles, yo tengo alumnos de los sectores más blanqueados, igual decir blanqueados, no blancos, blanqueados, porque no son blancos, sino que quieren blanquearse. Y se les pregunta, a ver, ¿cuál es la relación, por ejemplo, de la casa? ¿Cómo en su casa? ¿Cuál es el espacio quizás más importante de su casa? Y hasta ahora todavía sigue siendo el espacio donde se reúne la cocina. A pesar de que ahora en las nuevas lógicas urbanísticas que son eurocéntricas quieren reducir a la cocina,
¿no? Ponerle lo más chiquito, sigue siendo el espacio donde se reúne la cocina. Y eso viene del mundo campesino, ¿no es cierto? Porque la cocina es el fogón, la cocina es ese espacio donde nos reunimos como familia, además en redondo, en circular, y donde el peso fuerte lo tiene ¿quién? La madre. ¿No es cierto? El peso fuerte lo tiene la madre. Y eso se reproduce aquí en la ciudad. O ejemplos, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando los chicos, por ejemplo, comparten y se pasan la taza de café una a otra, o sea, todos toman de la misma taza de café, todos fuman del mismo tabaco, ¿no es cierto? Eso es unas prácticas comunitarias, porque en la sociedad de los individuos las cosas son para cada uno, y eso es una forma de colonización ahora con otros. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos reproduciendo en la ciudad, ¿no es cierto?, aquellos comportamientos culturales que vienen del campo y que son parte de una forma de ser del mundo, de los mundos ancestrales, de los pueblos. Y así podríamos dar un montón de ejemplos, por ejemplo, los chaquiñanes que hacemos en la ciudad, ¿no es cierto? Los chaquiñanes son formas de circular propias del campo, y nosotros lo hacemos aquí en la ciudad. Y claro, y se mueren de ira de estos modernizadores, ¿no es cierto?, que vienen con esa imagen eurocéntrica, estos chaquiñanes que hacemos en medio de la ciudad. Entonces, es bueno discutir esto desde nuestra cotidianidad y tratar de ubicar en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras comunidades, esas prácticas donde se afirma esa identidad que es propia y autónoma y que no viene de Europa. Porque cuando afirmemos esta identidad y podamos, ¿a qué es afirmar? Afirmar es sentirme identificado y orgulloso de eso, y no sentirme avergonzado. Entonces, mire, yo he estado discutiendo ahora, es interesante esta cátedra porque ahora con el paro se arman unas discusiones aquí en Quito, ¿no es cierto?, por el racismo, y había una chica ahí que decía: el Ecuador realmente tiene una identidad muy frágil, el Ecuador como país-nación, como Estado-nación, no el Ecuador profundo de los pueblos ancestrales, pero como Estado-nación sí tiene una identidad muy frágil, ¿no es cierto? Eso de que es el ecuatoriano en el mundo casi no sé nada. Y una chica me decía, mi Natalia, yo ya encontré dónde podemos nosotros fortalecer la identidad nuestra como país. Y le digo, ¿dónde? Me dice, yo me sentí orgullosa de este levantamiento. Dice, y me siento orgullosa de los pueblos ancestrales que se levantan y pelean por todos. ¿Por qué ahí no afirmamos nuestra identidad? Dice, porque ¿qué país, dice ella, ¿no?, se levanta tanto para impedir tanta violencia? ¿No? Ese es un verdadero motivo, dice ella, para sentirse orgullosos de ser ecuatorianos. Y entonces se comienza a generar otro relato, ¿no es cierto? Y de ahí se desplaza otra cosa, miren, y ahorita es importante porque estamos peleando con estas élites blancas que quieren, están enojadas justamente porque este último levantamiento ha generado mucha expectativa en estos sectores urbanos, ¿no? Y hablaba otra chica y decía, ahí en la universidad que nos hicimos un debate y decíamos, lo que se llama lo indígena, lo ancestral, no es algo homogéneo. Y eso también hay que decirlo así, porque parte de esta voz eurocéntrica, para acabarnos, es como que nos quiere homogenizar, es como que lo indígena es una sola cosa igualita, que también es racismo. No, lo que viene del mundo indígena es totalmente diverso y está moviéndose y está transformándose, pero siempre en referencia a afirmar, ¿no es cierto?, este fundamento que viene de la economía campesina, de la comunidad y de nosotros. Pero es diverso. Y entonces se ponían ejemplos ahí de otras culturas que habría, ¿no?, hay en estos diálogos que decían Napoleón, por ejemplo, de las culturas árabes. Yo siempre me preguntaba que cuando uno conoce a un árabe, que es una cultura, los árabes siempre son árabes donde quiera que esté y como quiera que se vista. Es un árabe en Nueva York, es un árabe en el desierto, es un árabe beduino, es un árabe en la China, ¿verdad? Y nosotros, por el discurso egocéntrico, por el discurso del poder, medio nos cambiamos una ropa y ya nos decimos mestiza.
Y el mestizo eso vamos a hablar bien en la siguiente, pero mestizos somos todos los seres humanos, en estricto sentido, porque ya hemos hecho muchos intercambios, ¿verdad? El problema del mestizaje aquí en estos países no es que diga una realidad que es cierta, que todos ya estamos, ¿no? Sino que es una estrategia de blanqueamiento que hay que combatir. Porque aquí el mestizaje ha sido usado para negar nuestro fundamento ancestral, ¿no? Y entonces, esta chica decía, ¿no? Y esta chica es de la católica y viene de los sectores, digamos, más clase medias altas de este país, y ella decía, mira, el problema de identificarse como saliendo, viniendo y regresando a los pueblos ancestrales es lo que puede fortalecer nuestra identidad frente al mundo. Si nosotros logramos, decía ella, asentar identidad ahí, y no como un museo, no como una cosa del pasado, sino como algo que se sigue construyendo, vamos a tener la fuerza para poder dialogar con las otras culturas, pero un diálogo que tenga esta horizontalidad, ¿no es cierto? Equidad, es decir, y eso, solo ahí nosotros vamos a poder hablar con Occidente, sin miedo, sin vergüenza y sin odio. Hablar como una cultura, ¿no es cierto?, diversa, una cultura diferente, ¿verdad? Una cultura que se afirma, ¿no?, desde lo local, pero alcanzando la universalidad, es decir, posicionándose en el planeta como cultura autónoma, porque la única posibilidad de que tenemos de nosotros salir al mundo no es negando nuestro fundamento, sino es afirmando nuestro fundamento aquí, ahora, ¿sí? Solo ahí vamos a alcanzar universalidad. Eso es fácil verlo, como estamos terminando para las preguntas, eso es fácil verlo cuando vemos a nuestros artistas, por ejemplo. ¿Cuál fue la pintura que logró universalidad? La de Timo, la de Guasemín, la de Casa. ¿Por qué? Porque hablaban desde aquí, se asumían desde aquí, y es lo que logró posicionarse a nivel mundial. Cuando nosotros intentamos afirmar, que no se afirma, nuestra cultura en la cultura del colonizador, no es posible alcanzar universalidad. Entonces, esta discusión tenemos que tenerla ahora más que nunca para enfrentar una nueva de las tantas arremetidas de discurso eurocéntrico del colonizador, terriblemente violento, terriblemente racista, que lo que quiere es justificar la represión en base nuevamente a poner el concepto de raza, que es un concepto colonial, como base de un discurso del poder. Yo creo que si ahí podemos abrir preguntas y conversar, vamos a ver. Sí, buenos días a todos. Muy interesante su introducción sobre la identidad. Justamente en la Universidad Central hubo un seminario internacional de movimientos sociales y del Ecuador, y lo que hablaba eso del mensaje y también de que las comunas lo vemos como fuera de la ciudad, como lo rural, y lo urbano, o sea, como que les separamos. Pero ahí se aprendió que comuna no solamente es rural, sino que también es dentro de mi barrio, dentro de mi manzana, inclusive dentro de los edificios departamentales. Entonces, es interesante poder, lo que decía, construir nuestra identidad, mestizaje, porque, claro, me hacen entender la situación de que a veces uno dice, no, pues que me visto de esta forma y yo soy mestizo, o me visto de otra forma y ya puedo decir, hermano, y somos de la parte indígena. Pero, claro, como que quieren obviamente separar, y ahora entiendo esa situación. ¿Y cómo podríamos de pronto empatar? No empatar porque soy el mismo ser humano, sino que romper de pronto tal vez esa parte que nos ha ido fraccionando, porque obviamente eso nos ha hecho las élites. Y de hecho la parte última que se ha visto, de hecho, del ataque a todo
el pueblo, el movimiento social que se levantó, que está conglomerado de todas las personas que nos levantamos, es querer asumir incluso que sí hubo parte de, en ese caso del momento que estábamos protestando, sí hubo como así parte de culpabilidad, o sea, nos están tratando de imponer que aceptemos eso. Inclusive en el programa, que ayer tuve la oportunidad de ver, el programa Coavisa, no se me recuerda el nombre, los domingos de Coavisa, había un hermano indígena, Fernando Cabastelo, si no me equivoco, en el cual te está diciendo de que sí aceptamos que hubo exceso y por lo tanto deberíamos tener, pagar ese exceso que se causó. Entonces, a mí me llama mucho la atención y por eso yo, no sé si aquí podemos un poco clarificar la preocupación mía. Y también en esa parte, obviamente, si estamos hablando de un Estado violento, pues el Estado lo hizo a través de su decreto, o sea, entonces ahí está creando una violencia que de pronto a los seres humanos, los hermanos igualdadanos, de pronto decimos, es que acá nos sobrepasamos la situación, pero no nos damos cuenta que el Estado es el primer violento en que la cual está sometiendo al pueblo a través de unas medidas que incluso ya se venía manifestando y de muchas otras cosas más. Ahora, también yo me quisiera preguntarme si tantos hermanos están criminalizados, pero y todos perdiendo sus vidas, pues, y dicen, hubo exceso de la fuerza pública. ¿Y dónde está un policía detenido? ¿Dónde está un de las Fuerzas Armadas detenido? Entonces, ¿cómo podemos equiparar y meternos a la idea de Ecuador de que sí, acá es, y nos sacan los medios de comunicación atacando? Entonces, tratando de aceptar eso. Pues eso se ha debido a clarificar. Gracias. Sí, bien, una cosa de lo que hablábamos de lo que sentimos viene desde el poder, y el poder necesita someter. Galeano decía de que a nosotros nos dicen que tenemos folclore y ellos armas. En el poema donde habla de los lingoneados. Es evidente que para cambiar la correlación de fuerzas a nivel mundial, lo que se trata es de ver nuestra identidad y nuestro origen para poder discutir desde el tema cultural. Porque encontramos, resulta que nuestros ancestros tenían ya una avanzada cultura colectiva y distinta. Así que primero concuerdo totalmente esto de hablar en iguales con otras culturas que vienen de otros sectores. Y en esa lógica, el entender de dónde vengo me tiene que llevar a tener orgullo de lo que soy. Entonces usted hablaba y decía algo y puntualizaba y ejemplificaba muy bien. Decía de que cuando nos sentamos en la mesa pasamos el café y eso viene del conocimiento ancestral, viene del porqué de que nosotros creemos una familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo contra un sistema que en la actualidad usa todas las tecnologías posibles? Hablaba el compañero de la televisión de un tema que pasó hace poco, logramos cambiar esa correlación y entender, por ejemplo, que este movimiento que hubo tenía no solamente base social, no solamente venía del conocimiento ancestral, sino que todos éramos Ecuador en ese momento y todos enfrentábamos un poder hegemónico que en ese momento quería imponer algo. Entonces la lógica es cómo recuperar nuestra identidad cultural para socializarla y enfrentarla al poder desde otra óptica, no necesariamente a través de los medios de comunicación, que no nos da espacio. Muchas gracias. Yo llegué a disculpas. Y a lo mejor se afrontó el tema, pero yo quiero saber algo sobre comunicación e identidad. O sea, ¿qué me podría decir sobre la comunicación sobre esas cosas? Yo esto lo hago como migrante y comunitaria de más de 20 años. Y digamos que allá se me viene en este momento, como lo que usted ha dicho, algunas reflexiones. Una muy importante, sobre todo porque cuando la comunidad se reúne, las comunidades que vivimos allá en el exterior, nos reunimos siempre a través de los símbolos patrios. Pero incluso antes de reunirnos a través de los símbolos patrios,
sea esto himno, escudo, digamos, aunque la selección del Ecuador, nos reunimos a través de los símbolos, digamos, étnicos, de lo indígena. Primerito se organizan grupos folclóricos, grupos de música, nos viene esta situación de querer reencontrarnos, sentirnos orgullosos. Y digo que la verdad, el orgullo ecuatoriano se encuentra para todas las personas. La mayor parte de nuestra comunidad no es indígena. La mayor parte de la comunidad indígena en todo caso proviene de Otavalo, pero todos, absolutamente todos. Y es interesante ver incluso cómo personas propias italianas conocen, porque realmente hay un desconocimiento de nuestros procesos, hay un desconocimiento de lo que somos, sobre todo a nivel de Ecuador, digamos, ¿no? Entonces yo por eso le hago esta pregunta. ¿Cuál es? O sea, ¿qué se puede decir sobre la comunicación en relación a la identidad? Gracias. Aquí hay una pregunta de Azogue, acerca del eurocentrismo. ¿Por qué aún sigue en América Latina las ONGs? ¿Estas son malas o no para las organizaciones? Sí, buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, hablando del tema, para nosotros, cuando hemos ejercido los liderazgos en todo el territorio, en la comunidad, en la organización, en el sistema mismo de los pueblos, nuestra plataforma de lucha siempre ha sido la búsqueda de un Estado plurinacional, el entendimiento entre las partes, de que no estamos excluyendo de uno, más bien nos respetamos, y en ese uso de respeto construir. Pero hoy por hoy, en todo sistema, estamos encontrándonos con un problema importante, quizás y lo hemos discutido, pero quizás poco o nada está asimilando el Estado como tal. Por ejemplo, el tema de la ley de educación intercultural. Como ley, en el proceso de la Revolución Ciudadana existió, hoy por hoy en el proceso de Estado del gobierno, con la devolución del sistema de educación bilingüe, como que ya hasta ahí llegamos. Pero tenemos un problema de docentes, el problema del sistema de educación, del modelo de educación en territorios. Yo creo que esto hace de que efectivamente cuando nuestros jóvenes, nosotros vamos ya quizás en los niveles de formación de bachiller y post bachiller, cambiamos. Y muchos llegan solo al sistema de bachiller, es cuando se les descuadra todo el tema de identidad. Nuestros niños de comunidades exigen que se ponga el uniforme, y cuando pierden la identidad, nuestras mujercitas, las guaguas, llaman de la rueda y ponen el uniforme. Algo más terrible que está pasando es cuando le exigen a nuestros niños que se pongan la corbata los días lunes para cantar el himno nacional. Y no es, creo, en un solo lado, sino es en el territorio nacional. Entonces, ¿de qué manera el Estado, el sistema como tal, está aportando a prevalecer? Muchos dicen hay que evitar que se pierdan las identidades milenarias de nuestros pueblos, pero el sistema lo está haciendo. Entonces ahí que realmente es una preocupación muy importante para nosotros dentro del territorio, y decimos también como dirigentes, obvio, lo estamos, o cuando hemos sido dirigentes lo hemos dicho, o hemos estado siempre exigiendo con propuestas, pero sin embargo como tal el Estado no nos escucha. Y el sistema se mantiene, solo con membretes del tema intercultural, el tema plurinacional, pero ya en el fondo no existe la real reflexión. Yo creo que un poco en la academia, y quizás en la academia, y hay muy puntualmente quienes están empezando por los niveles de sociología, antropología, o quienes están en el tema de estudiar la realidad de los pueblos indígenas, los que tienen un poco de criterio y a su vez están como que ayudándonos desde la academia. Pero si ya vamos a generalizar,
Estamos muy pocos en el territorio nacional haciendo un trabajo, y un trabajo que repercute quizás a la vida y a la historia de no solo de Ecuador, sino de América Latina. Gracias. ¿Hablo nomás? Sí, pues el compañero. Buenos días. Saludar y felicitar por esta iniciativa nacional a la CONAIE y a las organizaciones por fin hacer este proyecto de formación política. Hay una serie de factores que tenemos que de a poco ir analizando, porque esto es el propósito de cómo llegar con el mensaje claro hacia la sociedad en general y a nuestras bases de la CONAIE. Acciones importantes que se vivió, que muchos compañeros se refieren a la jornada del 3 al 12 de octubre en el Ecuador. En el año 2008, pues las luchas se evidenció cuando se plasma en la Constitución, en el artículo 1, pasa de un Estado uninacional a un Estado plurinacional y reconoce 14 nacionalidades y 18 pueblos. Pero a partir del año 2008 hasta aquí, el gobierno, peor la derecha, no les ha interesado a debatir ampliamente lo que significa un Estado de Derecho, un Estado plurinacional. Es decir, que no se ha visto en la práctica el ejercicio de un Estado plurinacional. Pero en esta jornada de movilización de una acción importante en el Ecuador, en acción se vivió un Estado plurinacional. Esto es digno de reconocer al pueblo del Ecuador, donde hay una importante diferencia de un levantamiento del año 90-92, cuando ahí era denominado el levantamiento indígena. Ahora, en cambio, en el año 2019 ha sido un levantamiento popular, donde el sector urbano, el sector mestizo, la juventud, los intelectuales, el transporte, en general, vieron la importancia de estar unidos, de estar organizados, de cómo construir una propuesta que permita dar un giro distinto a las políticas de Estado. Ahora, ahí va la pregunta. Si bien es cierto que tuvimos una fortaleza muy importante cuando el Ecuador estaba de pie ahí para luchar contra las políticas, y que de hecho este golpe que se dio fue exclusivamente al sector pudiente, al sistema capitalista del mundo, un golpe fuerte. Para sostener eso, ¿cómo lo hacemos? Para fortalecer, ¿no es cierto? De una de otra manera, la CONAIE y las organizaciones tienen una estructura, y esta estructura está, digamos, consciente, porque no es una lucha de días, sino ha sido una lucha histórica, milenaria, y que eso efectivamente bajo la estructura de la CONAIE está. Pero ¿cómo lo hacemos para sostener esa fuerza de unidad con los otros sectores urbanos? ¿Cómo lo hacemos esa unidad para cómo impulsar, cómo globalizar esa lucha a nivel de un continente? Y ahí pues no solamente era Ecuador, sino también estaba la lucha en Chile, Bolivia, las luchas que hacen también, ¿no es cierto?, otros países, donde no necesariamente fue por el decreto 883, sino aquí las luchas es contra la hegemonía, contra el extractivismo, contra el racismo. Esas cosas aún es necesario seguir luchando. Entonces, ¿cómo lo hacemos para sostener? Y hay una base avanzada y hay que seguirlo sosteniendo. Acá dice. Es que no, perdona, compañero, pero no soy el que estoy hablando, sino son los compañeros que están conectados. A los compañeros, a la compañera, me escribe compañera Pablo y no se identifica el nombre. Al hablar del eje productivo, notamos en un alto porcentaje la fuerza laboral del sector campesino, pero no ha sido visibilizado como una fuente activa productiva, sino siguen relegados incluso dentro de nuestros propios territorios, lo que ha provocado en muchos casos
en lo que ha provocado en muchos casos que tengan que abandonar sus territorios y salir a las ciudades. ¿Cómo permitir que la identidad no se pierda y las culturas se mantengan de cierta manera y regresar los otros al campo? Esa es la una más Si de egocentrismo esto es Zaretti me escribe. Si de egocentrismo se trata para poder construir nuestra historia, ¿por qué desestimar la lógica campesina para lograr una identidad? Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a hacer algo visual. Hablaba de un sistema capitalista, un sistema patriarcal. ¿Cómo desmitificamos, desarmamos eso dentro de los pueblos y nacionalidades? Hablando, me gustó más este tema de una relación horizontal que más un discurso civilizatorio, como mencionaba en la introducción. Pero ¿cómo desmitificar, cómo desentamar estas relaciones de dominación, relaciones de poder, que también de pronto estamos esencializando dentro de los pueblos y nacionalidades? Muchas gracias. Bueno, buen día, compañeras y compañeros. No, así nomás. ¿Se escucha? No, buen día, compañeras y compañeros. En realidad, como coordinador del movimiento Pachacú de Pichincha, es una gran satisfacción estar aquí construyendo, haciendo realidad un sueño. Y un sueño porque en Pachacuti falta identidad ideológica. Hace 3 años cuando ingresé como coordinador, y todavía eso no ha acabado, al interno de nuestro movimiento hay diferentes posturas ideológico-políticas de derecha. Y yo creo que este proceso de formación nos va de manera clara a identificar en este rompecabezas de este país en dónde estamos ubicados. Si estamos ubicados en la derecha o en la izquierda o en la centro izquierda, en el comunitarismo, cosas estas que en el movimiento se plantean. Sobre todo, yo estoy seguro que nos va a dar una identidad ideológica, que es la que en 1996 se construyó el movimiento. Yo siempre digo, en este rompecabezas de nuestro país, hay grupos sociales, habemos grupos sociales que cumplimos con una función en este Estado. No es lo mismo un artesano que el banquero, o no es lo mismo que el industrial y el importador. Son grandes contradicciones que hay. Y esas ni de juntas habrá unidad o cosas parecidas. Digo, porque en nuestro movimiento nos unimos nomás a la derecha y un tiempo atrás decíamos nomás que hay que unirse a los socialcristianos, a Creo. No lo veamos como algo que los vamos a exterminar a ellos. No. Simplemente reconocer lo que nosotros somos y sentarnos igual con estos sectores y decir, a ver, ¿a cómo nos toca de lo que hay de más? Y cuando falta, también a cómo nos toca. Eso es un poco, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer un cierre porque hay muchas preguntas. Espero poder con este cierre contestar a todas las personas que han tenido tiempo. Voy a empezar por el lado del compañero Jorge, ¿no? O sea, cómo sostener eso. Yo creo que los procesos de resistencia, de lucha, se sostienen en el fortalecimiento de la identidad cultural. Estoy convencida. Si no hay una fuerte identidad cultural, es difícil sostener los procesos de lucha. Y es difícil tejer las luchas, ¿verdad? Cuando yo pienso en el tema de la identidad cultural, pienso en lo que está haciendo el sistema capitalista y colonial con destruir las identidades. Estamos viviendo en una época donde el capitalismo, por la mercantilización, disuelve todo tipo de unidades.
O sea, nos desconecta de los territorios, nos desconecta de las familias, nos desconecta de los países, porque necesita esto que se llama el trabajador asalariado libre de todo. ¿Qué es libre de todo? Libre justamente de una pertenencia, porque cuando tiene pertenencia tiene fuerza para luchar. Por eso la necesidad de fortalecer la identidad cultural. Cuando nosotros pensamos en estos procesos de resistencia, que este país ha dado ejemplo al mundo, ¿no? En este país es la segunda vez que se para el neoliberalismo, y eso de eso que se empieza orgulloso, ¿verdad? Cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿de dónde surge esa fuerza que tenemos? A veces parece medio metafísico, misterioso, raro, ¿de dónde nos sale esa fuerza? Y esa fuerza es telúrica, sale de los territorios y de las comunidades. ¿Y por qué sale de ahí? Porque todavía hay comunidades. Entonces, ¿cuál es la fuente que alimenta la resistencia? La comunidad. Por eso, en la época anterior, el gobierno anterior quiso destruir las comunidades. Y el gobierno anterior, con todos los gobiernos que tienen una línea directa de dominación, donde quieren atacar es a la comunidad, es decir, a esos lazos comunitarios, familiares, porque ahí se gesta la resistencia. Ahora, entonces la identidad es fundamental. Cuando yo pienso en identidad, para no caer en fundamentalismo, ni esencialismo, ni nada de eso, pero a nombre de no caer en eso, nosotros queremos borrar toda nuestra historia ancestral, que no es la historia hispana. Nosotros venimos de mucho más atrás, por Dios. Ahora, yo pienso en un árbol, piensen ustedes en un árbol, así pienso yo mi identidad. Está un árbol, el árbol sale de la tierra con sus raíces, ¿no es cierto? Sale su tronco y luego se planta en ramitas y de las ramitas en hojas. Imagínense en una hojita sin rama, sin tronco, sin raíz. No hay. Vuela por ahí, vuela y desaparece. Yo he pensado en esta metáfora, en esta imagen para pensar mi identidad. Miren, yo estoy ahí una hojita mestiza ahí. Por el lado de lo blanco, somos mestizos, ¿qué encuentro? Nada. Encuentro negación, encuentro humillación, encuentro maltrato y menosprecio, ¿verdad? Tengo que encontrar mi ramita, mi tronco y mi raíz, y eso solo viene de los pueblos ancestrales para mí. Miren, cuando nosotros pensamos en este árbol, que son los árboles de la vida, las hojitas son distintas, no son igualitas, pero las ramitas son distintas, pero luego ellas se agarran a un tronco y ese tronco va a la raíz. Así funciona la identidad. Y entonces, ¿cómo yo puedo sostenerme como persona, como comunidad y como pueblo fuerte? Es encontrando mis raíces. Y yo no creo que nuestras raíces de la ciudad ecuatoriana estén en Europa. De ninguna manera están en Europa. Eso tenemos cosas ahí como por encima. ¿Dónde está nuestra raíz aquí? Y eso lo quiere decir esencializar. De ninguna manera. Nosotros como culturas ancestrales tenemos nuestros propios problemas que tenemos que resolverlos, tenemos nuestras propias contradicciones que tenemos que resolver, tenemos nuestros propios errores y cosas feas, pero tenemos que resolverlos nosotros y nosotras de forma autónoma. ¿No? ¿Qué quiere decir? Primero afirmándonos en lo que somos y luego reconociendo nuestros errores y caminando. Yo quería esto porque solo ahí se pueden hacer las luchas, solo ahí vamos a ser fuertes, solo ahí vamos a tener una voz propia, solo ahí vamos a poder ser pluriculturales, plurinacionales, ¿sí? Solo ahí vamos a defender un Estado plurinacional. ¿Cómo vamos a defender un Estado plurinacional? Si por ahí hay un montón de sectores que de repente se dicen mestizos y lo que quieren es romper las raíces. Pero no se reconoce. Y entonces cuando uno dice, no, es que lo indígena está en el campo. No, o sea, en el campo como rural. No, el campo está en toda la sociedad. Y es diferente, es diverso, es de muchos colores, como este arcoíris, pero tienen raíces. Si no encontramos nuestras raíces, miren, Aquamoc, es una cometa, imagínense ustedes una cometa, sigue su listo ahí, se pierde en la atmósfera y desaparece, pero puede volar, si sabe de dónde viene, si sabe de dónde viene. Y yo personalmente, esto es mi experiencia con eso, quiero tener porque
Me he mantenido aquí porque yo alguna vez, hace muchos años, decidí renunciar a la identidad mestiza que me impusieron. Yo decidí. Porque no encontraba fuerza. Cuando yo recupero mis raíces que vienen del mundo ancestral, no me da vergüenza pasarme el café con los otros, tomar de la misma taza, ¿no es cierto? Cuando nos tomamos unos traguitos, a propuesta de hacer nos abrazamos todos, nos juntamos, nos preocupamos del otro, ¿no es cierto? A veces esto parece un chisme, pero imagínense en los pueblos de estos occidentales la gente muere y no saben qué aportan a leer, porque nadie se preocupa del otro. Aquí, incluso y así a veces ya somos demasiado chismosos, pero mejor eso, ¿no es cierto? Que todos nos preocupamos de todos, que cuando alguien, miren, y esto es una cosa que recién me di cuenta o me volví a dar cuenta. Voy a contarles esto, ¿no? Hace poco me fui a Argentina y Argentina ha vivido este desastre del neoliberalismo. Y veía gente, mucha gente durmiendo en la calle, papás con hijos, mamás con hijitos, durmiendo en la calle, y no eran pueblos, eran sectores medios que han sido expulsados. Yo decía, ¿por qué en nuestro país sí hay, no? Pero no tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué en nuestro país no hay esta cosa así tan horrible que la gente vive en la calle? Y veníamos pensando con unos compañeros que nos fuimos, decíamos, cuando uno está lo peor, siempre hay la familia que les recoge, siempre hay la familia que le echa un hueco, que le pone en la cama, que donde entran dos, entran cuatro, donde hay para comer para uno. Eso es la comunidad, eso es la familia, pero no la familia burguesa, no la familia eurocéntrica, la familia ágil. Entonces, ¿cómo nos vamos a afirmarnos en eso si eso es humanizarlo? Y por último, si nosotros vemos en el desarrollo de la humanidad, todas las culturas se conectan con la comunidad y el campo, incluida la europea, que lo que pasa es que casi ha roto. La experiencia europea son 500 años, la historia de la humanidad es miles de años que han vivido en comunidad. La experiencia del individuo europeo es poquita, un tiempo comparada con la historia de la humanidad, donde el ser humano se ha sostenido porque ha vivido en comunidad. Entonces, incluso no solo como identidad ecuatoriana tenemos ese origen, como humanidad tenemos ese origen. Un compañero nuestro colombiano decía, cuando nosotros hablamos de lo alternativo, él decía, lo alternativo es Occidente, alternativo malo, porque es pequeñito en la historia de la humanidad del tiempo. El ser humano ha vivido más del campo, en el campo y en la comunidad. Y el campo no es tema, es tierra, es territorio, es familia, es comunidad, es naturaleza, es afectos, es cariños, es empatías. ¿Cómo no vamos a firmarnos ahí? Es tan fácil, uno va al campo, que uno dice, ¿y cómo le reciben a uno? No, en la pobreza, sacan lo poco que tienen y lo comparten. Eso está en toda la ciudad ecuatoriana y tenemos que evitar que eso se pierda. Esa es la identidad cultural. No es un problema de cómo nos vestimos, aunque también podríamos, como proceso de lucha, recuperar. No es un problema de qué color de piel tenemos, ¿no? Ni qué ojos tenemos. Es un problema cómo nos comportamos, cómo nos queremos, cómo nos miramos, incluso cómo tenemos odios también. O sea, viene de ahí. Si fortalecemos eso, la comunidad, las familias grandes, ¿sí? Entonces vamos a tener una fuente que alimente nuestra resistencia y que no nos va a quebrar, Y eso, miren, si nosotros vamos fuera, una vez iba por Colombia, y Colombia es cerquita nuestro, casi todo lo mismo. Yo me acosté a dormir en un carro que iba y comentaba, oía que la gente del carro comentaba, eso en la época que votábamos presidentes a cada rato, decían los colombianos, ¿viste cómo son esos ponchitos? Decían, porque nos dicen ponchitos a todos nosotros, los colombianos. ¿Qué viste esos ponchitos? Qué relajos que son. Eso sí no se deja. Joden, a algún presidente le votan y nosotros aquí no podemos votarlo. Fíjense cómo nos ven de otros lados. Y eso que somos viene del mundo ancestral, en toda su diversidad y en todo su caminar. Eso hay que fortalecer, compañeros. Bueno,
mandar el texto. El para todos, como Laura ahorita me estaba funcionando, pero hay un textito sobre el eurocentrismo que les vamos a mandar, está ahí, y ahí hagan solo una pregunta que contesten en una hojita cómo entienden el eurocentrismo desde ese textito que van a leer, son como 5. Sí, ya les va, hay que mandar. Sí. Ya, y que pongan sus propias experiencias donde se asienta su orgullo, su identidad cultural. Muchas gracias, atención. Antes de que venga solamente para que participe el compañero de acá que me está pidiendo para hablar. El micrófono, por favor. Sí. Perdón.